Dani, ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos conectarse hasta ahora después de un arduo día de trabajo, ya sea asistencial o académico, para algo que realmente vale la pena, que es presenciar la conferencia de una persona que se caracteriza y es ampliamente conocido por ser, por sobre todas las cosas, un tipazo, alguien muy querido por toda la gente, una excelente persona, que es miembro fundador de nuestro capítulo de neuromodulación y desde el inicio nos viene dando su apoyo en forma incondicional como asesor científico de reconocida trayectoria. Patricio Rivapose es médico neurólogo y psiquiatra, o sea, no neuropsiquiatra, es ambas. Se formó en neurología en el Instituto Freni en Buenos Aires y en psiquiatría en Estados Unidos, donde hoy por hoy está desarrollando su actividad profesional. Es assistant professor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Emory en Atlanta y su área de trabajo, fundamentalmente, desde el punto de vista clínico, docente y de investigación, se focaliza en la depresión refractaria, resistente a los tratamientos tradicionales, conservadores. De esta manera se desempeña como director médico de la Clínica de Depresión Resistente en Emory, donde usa diversas terapias de vanguardia, cutting edge, digamos, terapias de avanzada, como son técnicas de neuromodulación no invasiva, algunas no tan de avanzada, como es la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcranial, que es más reciente y es lo que nos convoca hoy, el uso de ketamina y esketamina. Además, es investigador principal en el National Institute of Mental Health, donde participan ensayos que estudian y evalúan la aplicación de las neuroimágenes para la programación del blanco y la trayectoria de los electrodos a ser implantados para el tratamiento de estimulación cerebral profunda para la depresión en el área 25 de Brodmann, así como también en todo lo que involucra el registro neurofisiológico intraoperatorio para otorgarle a esta técnica aún más precisión. Patricio es autor de múltiples artículos científicos en revistas de alto impacto, citadas por doquier, y bueno, y siempre tenemos el placer de contar con él, con su predisposición, con su colaboración. Recientemente la FDA aprobó formalmente la indicación de depresión comórbida con ansiedad, así que además de hablarnos de depresión, nos va a hablar de la comorbilidad con cuadros ansiosos. Te agradecemos infinitamente, Patricio, y tenés la palabra. Bueno, gracias, Leandro, por las palabras. La verdad me encanta siempre conectarme con Argentina y con el capítulo de neuromodulación. Así que hoy voy a tratar de abarcar digamos, dónde estamos en estimulación magnética transcranial con relación al tratamiento de depresión, y después también, o sea, como decía Leandro, con el tema de trastornos de ansiedad, voy a aprovechar para presentar un poco del trabajo que estamos haciendo nosotros en investigación en TMS para trastorno de estrés postraumático, en un protocolo que tenemos acá, que en realidad, ya más allá de mostrarles el protocolo, etcétera, como que sintetiza digamos, el state of the art de dónde estamos, digamos, desde el punto de vista de investigación, pero también de asistencia clínica,
y cómo podemos, digamos, en los próximos años imaginarnos que vamos a abordar estos casos, ¿no? Entonces, sin más, a ver, quiero que me digan si ven la pantalla. Estos son mis conflictos de interés. Hoy voy a hablar más que nada de estimulación magnética transcraneal, pero también, como decía Leandro, yo hago tratamientos con esketamina y soy consultor de compañías de estimulación cerebral profunda, de estimulación vagal y de unas, digamos, startups de neuromodulación. No hace falta ya creo que es la quinta sesión que Leandro está organizando, explicar bien qué es lo que es la estimulación magnética transcraneal, pero digamos a grandes rasgos, una técnica no invasiva para generar corriente en la corteza cerebral y que modula el tono de la corteza, digamos, que está por debajo, subyacente al pulso magnético, y puede ser modulando, sea inhibiendo o excitando, y sabemos que no es solamente un efecto local, sino que es un efecto a nivel de los circuitos con efectos que se ven remotos y no directamente relacionados a la estimulación magnética, sino a la modulación de esos circuitos a través de los pulsos en regiones digamos, corticales. Es muy seguro, pero es posible, en casos muy raros que yo no he visto, pero que están descritos, generar una convulsión. O sea, evidentemente, como sabemos, también hay un tratamiento que se llama, digamos, terapia magnética convulsiva, que es una variabilidad, en cierta manera, de lo que es la terapia electroconvulsiva, y usando capacitores digamos, de alta capacidad, generar una cantidad de pulsos que están digamos, con una intensidad mucho más alta que el umbral motor y que pueden generar una convulsión, y que está, digamos, explorando como una alternativa a la terapia electroconvulsiva, ya sea que porque es mucho más focal y no genera tantos trastornos de memoria de corto plazo. Como sabemos, el TEC es conocidamente responsable. Los parámetros clínicos que se usan en la clínica de estimulación magnética transcraneal, típicamente para depresión, y hoy vamos a hablar mayoritariamente de eso, es en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, habitualmente tratando a 120% del umbral motor, o MT, como lo veo acá, con frecuencias altas. La frecuencia alta a nivel de TMS, 10 Hz ya es una frecuencia alta, y menos de 5 Hz es una frecuencia baja. Habitualmente se usan 3.000 pulsos por sesión, y un curso de TMS de depresión suele ser entre 20 y 30 sesiones. Pero ¿cómo hemos llegado a que estos sean los parámetros habitualmente utilizados en depresión cuando tratamos pacientes con TMS? Pero nos vamos a ir casi 20 años atrás, cuando el primer digamos, trial o ensayo clínico que fue utilizado por la FDA para probar el protocolo, para probar la terapia, fue publicado en el 2007, y inicialmente lo que reportaron fueron en 300 sujetos de un estudio multicéntrico con 20 sites en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, tratar pacientes con depresión resistente, en cierta manera un bajo nivel de resistencia, pero digamos que ya habían fallado por lo menos un tratamiento antidepresivo, y hacer un estudio doble ciego, sham, con los parámetros que les conté anteriormente. Corteza dorsolateral prefrontal izquierda, definida no por neuronavegación, sino por craniometría, y usando alta frecuencia supraumbral y 3.000 pulsos
y evaluar tratamiento completo por lo menos 20 sesiones. Lo que tuvieron fue un muy bajo nivel de interrupción del tratamiento, que es bueno, en cierta manera habla de la tolerabilidad del tratamiento. Y lo que reportaron fueron una tasa de respuesta de alrededor del 25%, 24% a la semana 6, comparado con el sham del 12%. O sea, el doble de posibilidades de responder a TMS que a sham medido por la escala de Montgomery-Åsberg, con una remisión de alrededor del 15%. Y yo sé que, digamos, a primera vista esto parece bajo. En realidad lo que tenemos que tener en consideración es que, digamos, estos son pacientes de estudio clínico, ¿no? Entonces, o sea, esto se repitió en el segundo estudio que se llama OPT-TMS o OPT-TMS, que fueron estos dos estudios los que después publicaron en el año 2010, fueron hacia la FDA para que logre la aprobación en general de tratamiento de depresión, con un endpoint primario que no medía respuesta, sino remisión, o sea, con un Hamilton en la escala de Hamilton de 24 ítems de menos de 10 durante 2 semanas, y se llama OPTMS porque era un estudio optimizado, era triple ciego, randomizado y sham control, con el mismo protocolo, y lo que vieron fue también resultados muy similares. Después, digamos, una vez que fue aprobado por la FDA, tenemos aún más evidencia de la eficacia antidepresiva de la estimulación magnética transcranial. Este Agency for Healthcare Research and Quality, que son los que eventualmente le dan la información a, digamos, al seguro de salud estatal, acá que se llama Medicare, y va bajo esas, digamos, guidelines después usan para aprobar el tratamiento. Lo que determinaron fue que comparando TMS activo versus el simulado, el sham, la diferencia es de casi 5 puntos en el Hamilton. Cualquier diferencia de más de 3 puntos es considerada clínicamente significativa. Yo sé que cuando vemos 3 puntos de diferencia en un paciente individualmente no es tan llamativo, pero, digamos, a lo largo de un tratamiento que encima tenemos que tener en consideración, el tratamiento simulado también baja, digamos, ya sea por el efecto placebo, por la frecuencia de visitas, etcétera, tener una diferencia de casi 4,5 puntos es clínicamente muy significativa. Y esta agencia en el metaanálisis que publicaron, también determinaron que el protocolo de TMS con mayor evidencia era el de 10 Hz, o sea, alta frecuencia, con una duración de 37 minutos y medio, con la misma cantidad de pulsos. Acuérdense, 3.000 pulsos por tratamiento y 20 sesiones. ¿Cómo se llega a los 37.5 minutos? Bueno, ahora voy a explicar un poquito más, pero en otro metaanálisis que publicó Marcelo Berlín, en 29 ensayos clínicos randomizados de más de 1.300 pacientes, el odds ratio de respuesta antidepresiva era 3.3, o sea, 3.3 veces más posible responder al tratamiento con TMS que recibiendo sham. Y el famoso número que se llama number needed to treat, número necesario para tratar, para tener respuesta es de 6, que es aún más bajo que el número necesario para tratar para tener una respuesta en tratamiento con antidepresivos orales. Y para remisión también similar, ¿ok? Con un número necesario para tratar de 8, que aún es todavía más bajo que el número necesario para tratar con antidepresivos orales. Después, la Sociedad Clínica de TMS, que es muy importante acá y tiene cada vez más miembros participando, y el meeting que hacen anualmente es digamos, altamente recomendable. Hicieron un consenso y, digamos, determinaron de que era
una sesión diaria de TMS de alta frecuencia en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda tiene eficacia basada en la evidencia y en la seguridad para el tratamiento de un episodio agudo de depresión resistente. Aún más evidencia de la efectividad son estos, digamos, la evidencia en estudios naturalísticos. Acá en Estados Unidos, no sé cómo se dice bien en castellano, y perdón, no quiero parecer snob, pero es una diferencia entre lo que es effective and efficacious, ¿no? La eficacia versus la efectividad. Y la efectividad se determina en tratamientos naturalísticos. Cuando Linda Carpenter, que es una, digamos, experta en TMS, que está basada en la Universidad de Brown, en Rhode Island, publicó este estudio en el 2012, en realidad replicó lo que muchos de nosotros vemos en nuestras clínicas, que son tasas de respuesta más altas de lo que está reportado a veces en los estudios clínicos, que son mucho más controlados y a veces, digamos, más difíciles de llegar a, digamos, a tener una observación, digamos, más en general. Lo que reportó Carpenter fue que la tasa de respuesta es de alrededor del 58%, con una tasa de remisión de alrededor del 37%, que no había tanta diferencia entre los pacientes que tenían alta o baja resistencia al tratamiento, o sea, ya sea con una división entre haber fallado más o menos de 2 tratamientos antidepresivos en ese episodio. No solamente se ve en esta escala que se llama CGI o Clinical Global Impression, que es una escala clínica en la cual nosotros determinamos como, digamos, investigadores o clínicos, digamos, qué tanto ha mejorado este paciente, y esto es una escala, digamos, global, no necesariamente tiene una escala, digamos, como el Hamilton o el PHQ 9, pero también se vio en la escala global de mejora, el CGI, o en el PHQ-9, que también demostró una tasa de respuesta muy similar, aún un poquito más baja, pero también considerablemente positiva en la escala I-10, que es el Inventory of Depressive Symptoms, ¿no? Entonces acá ven también una tasa de respuesta de alrededor del 41%. Sin diferencia, esto para mí es muy importante, sin diferencias entre baja y alta tasa de resistencia. Entonces, teniendo la FDA aprobando el tratamiento con TMS, en realidad la barrera que tenemos muchas veces acá en Estados Unidos, y supongo que será similar en Argentina, es cómo hacemos para que el seguro de salud cubra el tratamiento. Y más allá de que el tratamiento está aprobado para pacientes que han fallado por lo menos dos terapias antidepresivas en el episodio, digamos, índice que estamos tratando, lamentablemente los seguros ponen a veces más dificultades para tratar y tenemos que no solamente obviamente confirmar que el diagnóstico sea de trastorno depresivo mayor, ya sea episodio único o episodio recurrente, digamos, sin características de psicosis, pero también, o sea, no podemos tratar pacientes con enfermedad bipolar. Y tenemos que demostrar muchas veces al seguro de salud, digamos, con récords o con una carta, que los pacientes han fallado por lo menos 4 ensayos de antidepresivos en el episodio índice, y a veces hasta documentar la dosis y la duración de tratamiento por cada uno de esos. No solamente eso, sino que piden obviamente diferentes clases, y también hay que demostrar si tienen intolerancia o, digamos, lo que resulta muy práctico en muchos casos es demostrar que el paciente ya ha tenido TMS anteriormente y ha respondido. El problema que pasa con los pacientes que han tenido respuesta a TMS y han recaído es que los seguros de salud tampoco son muy afines a aprobar cursos de TMS en, digamos, repetidas veces. Entonces, muchas veces cubren un curso de tratamiento por año.
y no más que eso. Vamos a llegar a eso en un momento. Y el paciente también puede haber sido un candidato para terapia electroconvulsiva, pero la estimulación magnética transcranial es considerada una terapia menos invasiva. Entonces, eso también podría llegar a ser algo que acá, digamos, ayuda a que el tratamiento está aprobado. Tenés una nota, una evolución, una nota de evolución clínica en la cual demostrás que vos recomendaste terapia electroconvulsiva, pero el paciente no quiere hacerlo porque tiene, digamos, reservas respecto a los riesgos o a los efectos adversos. Y en muchos casos también tenemos que documentar que el paciente haya hecho o esté activamente en psicoterapia. Y la psicoterapia tiene que ser terapia, digamos, que tiene lo que se llama evidence-based psychotherapy, que acá está considerada la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal. Estos son, digamos, un corte más o menos de los pacientes que hemos tratado en los últimos 3 años en Emory, y les quería dar una idea de más o menos cuál es la tasa digamos, cuáles son las características clínicas de nuestros pacientes. Entonces, ves, o sea, tenemos una edad media de alrededor de 54 años. Son más jóvenes, en realidad, que los pacientes que habitualmente reciben terapia electroconvulsiva en nuestra clínica. Más o menos una proporción de 2-1 mujeres versus hombres. La mayoría son, digamos, de raza blanca, y lo que es importante que acá puse es que hasta 1/3 de estos todavía pacientes que todavía trabajan. A veces, digamos, los pacientes que nosotros a veces pensamos comparativamente, bueno, este paciente va a ir a terapia electroconvulsiva o a estimulación magnética transcranial. Una de las ventajas que yo veo en la estimulación magnética transcranial es que permite al paciente que todavía está empleado y trabajando poder recibir el tratamiento sin necesidad de tomarse tiempo para la terapia. Pueden venir a hacer un tratamiento que dura 1 hora o menos, obviamente, y después se van al trabajo. Y pueden manejar. En cambio, cuando los pacientes reciben terapia electroconvulsiva, obviamente tienen que dejar de manejar. Nuestra tasa de respuesta y de remisión, que es algo importante, para mí es interesante, tal vez relacionado a que esto basado en la escala de Beck, tal vez, digamos, considerando que a veces los pacientes no tienen un score de Beck tan alto, y tenemos casi la misma tasa de respuesta que de remisión. Lo que quiere decir es que probablemente empezamos con un Beck que no es tan alto, y cuando responden, más de un 50% están automáticamente en remisión. Y cuando vemos la escala global de mejora, o el CGI, como les comentaba antes, tenemos una tasa también de respuesta, digamos, en la cual decimos muy mejorado o mucho mejorado, no sé cómo decirlo en castellano, de alrededor del 40%. Y no solamente eso, sino que también vemos tasas de respuesta similares cuando medimos la escala de depresión, de ansiedad, perdón. GAD-7 es General Anxiety Disorder 7 Item, y con esta escala que también, digamos, la hacemos a continuación del Beck y que también es completada por el paciente, tenemos tasa de respuesta casi idéntica a la depresión. Cuando estábamos comparando en los últimos años nuestros pacientes, lo que vimos en realidad también es que lo que queríamos saber era si mandamos pacientes a recibir terapia electroconvulsiva o a recibir una serie de infusiones de ketamina o un curso de estimulación magnética transcranial. Digamos, yo sé que todos nosotros tenemos en nuestra idea de que, bueno, la terapia electroconvulsiva es la más efectiva y tal vez después viene la ketamina y después viene el TMS. En realidad lo que vimos es que no hay una diferencia significativa en la tasa de respuesta. Hay algunas consideraciones a tener acá. O sea, obviamente, a veces cuando vemos la tasa, el score inicial acá en azul de la terapia electroconvulsiva y el último, vemos que hay una caída más drástica.
aunque no sea una diferencia estadísticamente significativa, numéricamente lo podemos ver. Y que también en terapia electroconvulsiva no excluimos a pacientes que tengan características, digamos, psicóticas en su trastorno depresivo mayor o que tengan enfermedad bipolar. Entonces, o sea, son pacientes ya de por sí aún más severos, pero las tasas de respuesta, de alguna manera, a mí me parece interesante, son muy similares. Y eso a veces, digamos, me hace pensar, digamos, dos cosas que son en realidad contradictorias. Una es, bueno, somos muy buenos clínicos acá y tenemos, digamos, muy buena, digamos, asignación de tratamiento a cada paciente que mandamos, va a responder. O en realidad no importaba nada de lo que nosotros decidamos, hagamos lo que hagamos, van a responder en la misma manera. Todavía estoy tratando de decidir cuál era la respuesta a ese dilema, así que les contaré. ¿Qué cosas nuevas hay en TMS? O sea, como les conté antes, el tratamiento clásico aprobado por la FDA está aprobado para que sea un curso de alrededor de 37 minutos y medio. ¿Cómo se llega a 37 minutos y medio? Bueno, como les conté, eran trenes de pulsos de 10 Hz, o sea, 10 pulsos por segundo, con un tren que dura 4 segundos, con después un intervalo que se llama el intertrain interval de 25 segundos y después otro tren de 4 segundos en el cual reciben 40 pulsos, o sea, a 10 pulsos por segundo. Si uno cuenta, digamos, cuántos trenes hay que hacer de 40 pulsos para llegar a 3000 pulsos, tardás 37 minutos y medio. Entonces, en 37 minutos y medio tenés el pulso general. Lo que se descubrió, digamos, más recientemente, es que uno podría llegar a comprimir esos 37 minutos y medio en 3 minutos. Y eso se hace modificando la forma en la cual uno manda los pulsos y el pulso Z, o el burst, Z burst, lo que quiere decir es que uno manda tripletes separados por 20 milisegundos, o sea, una frecuencia de 50 Hz, y esos 50 Hz tienen, digamos, cuando lo haces en carrera, digamos, en un tren que es Z, lo mandas a 5 Hz, y eso quiere decir 5 Hz es la frecuencia Z. Entonces, después, cuando decidís hacer un tren de Z-Burst, todo depende si lo vas a hacer como Z-Burst continuo, o lo llaman Continuous Z-Burst, que lo que ven acá son trenes de 3 pulsos o tripletes de 3 pulsos cada 200 milisegundos, o sea, cada 5 Hz, y eso es sin ningún espacio en el medio. Lo que genera eso neurofisiológicamente es un estado de long-term depression. O sea, lo que hace es inhibir localmente la corteza cerebral. En cambio, si uno hace trenes de Z-burst intermitente, o ITBS, como se dice, en el cual uno larga trenes de 2 segundos de frecuencia Z, separados por un intervalo intertren de 8 segundos, lo que hace es long-term potentiation, o sea, estimula la corteza cerebral. Y con esta, digamos, hipótesis, lo que se decidió ver era si hacer un curso de tratamiento de 3 minutos de Z-burst intermitente era no inferior a un curso de tratamiento de 10 Hz, como se ve el tratamiento clásico. Y este estudio se llamó 3D, porque eran 3 sites en Canadá, en Vancouver, en la Universidad de British Columbia, y después 2 lugares en Toronto. Determinaron que un curso de tratamiento con 3 minutos de Z-burst es no inferior, y cuando uno ve los resultados es casi idéntico, en cierta manera, a
a la frecuencia estándar de 10 Hz que tarda 37 minutos, ¿no? Entonces, esto fue un estudio muy importante con más de 400 pacientes en los cuales no hubo ninguna diferencia, no solamente al final del tratamiento, sino que una semana después del tratamiento. Entonces, uno puede acortar estas sesiones de 37 minutos y medio a 3 minutos. Y esto abre aún más posibilidades, porque en realidad, o sea, a mí 3 minutos me parece demasiado cortito para decirle al paciente, tomate el subte, vení, o manejá media hora para venir a tratarte por 3 minutos. Esto genera a veces un paciente te dice, che, pero bueno, 3 minutos y nada más y me cobras lo mismo encima. Dice. Pero bueno, más de eso ahora les cuento por qué también tiene ventaja de hacerlo en 3 minutos. Después de ese 3D study, largaron el estudio 4D, en el cual dijeron, bueno, no solamente vamos a tratar TMS con la estimulación clásica de 10 Hz, pero también vamos a ver si esto funciona haciendo estimulación de baja frecuencia. O sea, y quisieron comparar el 10 Hz y en la izquierda añadido al 1 Hz, que es baja frecuencia, en la derecha, versus Z-burst secuencialmente. Y como les dije anteriormente, ¿se acuerdan que era el intermitente estimula sobre la izquierda y el continuo inhibe sobre la derecha, que es lo mismo, digamos, electrofisiológicamente que pasaría con el estudio clásico. Entonces, o sea, el tema es que, claro, con el otro, haciendo una combinación entre izquierda y derecha, tenés un tratamiento que dura 47 minutos y medio. Los 37 minutos y medio del estándar en la izquierda más 10 minutos en la derecha. Y acá lo bajás a 3 minutos en la izquierda y 1 minuto en la derecha. Entonces compararon estos dos tratamientos en pacientes que eran ya un poco más viejos. Esto era para adultos mayores con depresión resistente al tratamiento. Y lo que vieron en realidad fue también muy similar. Más allá de que hay una separación que no es estadísticamente significativa un mes post-tratamiento, en realidad lo que se determinó era que la eficacia era muy similar. Y acá cuando ven este forest plot, acá del lado izquierdo lo que ven es Z-burst es superior al tratamiento estándar y acá Z-burst es inferior al tratamiento estándar. Y acá en la línea punteada es el 0, si cualquiera de estos errores estándar cruza el 0, no hay una diferencia estadística. Entonces, no encontrar una diferencia estadística, lo que sí genera es obviamente una diferencia práctica de poder hacer tratamientos en 4 minutos, ¿no? Entonces, estamos, de cierta manera, ¿dónde estamos hasta ahora? Hablamos de la eficacia del tratamiento de TMS, hablamos de cómo los protocolos y la forma en la cual uno hace el pulso, se ha mejorado y se ha cortado en tiempo. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la neuronavegación en el target. Como les conté anteriormente, hasta ahora y todavía se sigue usando en la mayoría de los centros clínicos y en muchos estudios clínicos, se determina que el área para tratar en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda son 5 centímetros desde el lugar del umbral motor. El umbral motor, como ya han venido participando en estas clases, se determina por el movimiento en el pulgar derecho, estimulando el área de la mano sobre la corteza motora primaria en el hemisferio izquierdo. Y lo que se vio es que la distancia entre el lugar, digamos, ideal de la corteza dorsolateral prefrontal izquierda usando métodos de craniometría, en realidad eran casi 2 centímetros de diferencia con la diferencia de neuronavegación, que es, digamos, 3-4 centímetros de diferencia usando, digamos, estándares de neuroimagen. Obviamente, el hacer neuronavegación es mucho más oneroso, más caro. Y después está el F3,
En realidad, la forma de determinar el F3 es usar como la red de electroencefalograma y poner el coil en la bobina, en el lugar donde sería el electrodo F3, digamos que los números impares determinan el hemisferio izquierdo, entonces sobre el lóbulo frontal, F, en la zona 3, ahí es donde se estimula y se supone que uno está estimulando la corteza dorsolateral prefrontal, pero en realidad uno puede estar hasta en promedio casi 3 centímetros fuera del target, ¿no? Y después lo que empezamos a entender es que la respuesta clínica parece también estar relacionada con el lugar específico donde estamos estimulando. Entonces, cuanto más distancia hay al área óptima de estimulación, menos respuesta clínica va a haber. Entonces acá ven como el porcentaje de mejora en la escala de Madras, acá digamos, esto es el 0 y cuanto más mejoran, o sea, cuanto más alto acá, más respuesta, y esta es mayor distancia del sitio óptimo, obviamente tiene una correlación inversa. Cuanto más lejos, menos respondes. ¿Ok? Entonces, estamos empezando a ver que, obviamente, o sea, la localización dentro de la corteza dorsolateral prefrontal es muy importante para estimular. ¿Cómo determinamos, digamos, dónde estimular en la corteza dorsolateral prefrontal? Acá les voy a mostrar dos cosas diferentes. Uno es para el tratamiento de depresión. Lo que vemos es que necesitamos una resonancia magnética funcional de resting state. Y lo que vemos es la relación del flujo cerebral a nivel de la corteza dorsolateral prefrontal y esta relación que tiene con el área del cíngulo subgenual. Perdón, voy a ir por atrás. Ven como en el área del cíngulo subgenual uno puede tener relaciones, y lo que trata de determinar es que la conectividad funcional, cuanto más anticorrelacionado está entre la corteza dorsolateral prefrontal izquierda y el área subgenual, es el área más precisa para estimular. Pero eso en depresión, ¿no? Porque en depresión lo que uno está tratando de ver es estimular el circuito de depresión, que obviamente tiene al área del cíngulo subgenual como un nodo importante. Y entonces vemos acá cómo la mejora está predecida, basada en coordenadas anatómicas, que los pacientes que tienen digamos, mayor proximidad al área óptima van a tener mejor respuesta al tratamiento, no solamente en el Madras, acá también lo ven en la escala de Beck. Entonces, ¿cómo hacemos la neuronavegación? Bueno, tenemos, esperen que paro del video, ahí hacemos esta anticorrelación entre el área del cíngulo y la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, y usando un neuronavegador podemos localizar y ubicar la bobina en el lugar exacto. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito de lo que se llama el protocolo SAINT. Y SAINT no quiere decir porque sean santos, sino porque viene Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy. Ese es el acrónimo de ese título. Cuando Nolan Williams en Stanford dijo, bueno, con 3 minutos vos podés tratar el curso, digamos, de 37 minutos y medio. Y él pensó lo mismo que los pacientes le decían. Digo, bueno, 3 minutos me parece muy corto. ¿Qué pasa si puedo hacer, digamos, 9 minutos? Y en 9 minutos doy el equivalente a 3 días de tratamiento, ¿no? Dijo, bueno, ¿y si hago 9 minutos, o sea, más o menos 10 minutos, y en vez de tratarlo una vez por día, lo trato 10 veces al día? En un día haría el equivalente a 30 tratamientos de TMS. O sea, en un día haces el equivalente a un curso de tratamiento de 6 semanas.
Pero después no solamente se quedó ahí, sino que dijo, bueno, ¿qué pasa si en vez de hacerlo solo un día, hago de lunes a viernes? Y entonces, en una semana, haces el equivalente a 30 semanas de TMS. Y, digamos, lo más importante al principio, bueno, che, no es mucho TMS, ¿viste? No van a tener todos convulsiones, no van a estar, tipo, no vas a generar pacientes que hagan un flip para manía, etcétera. Y esto ya lo viene publicando hace varios años, demostró que entre el día 2 y 3 los pacientes ya mejoran casi un 50% y tienen una tasa de respuesta de alrededor del 60-70% haciendo estos tratamientos. Obviamente para hacer esto necesitas la neuronavegación. Todavía está por determinarse si la neuronavegación es obviamente, digamos, desde el punto de vista teórico, parece obviamente muy obvio que es importante. Todavía hay que demostrarlo clínicamente, pero también lo que hay que demostrar es, digamos, que evidentemente también es seguro. Entonces siguió publicando y cada vez publica más de esto, como no solamente en depresión resistente al tratamiento, una tasa de respuesta de alrededor del 60-70% y que parece tener una durabilidad, digamos, considerable. Aún un mes después del tratamiento, los pacientes seguían estando en remisión. Y acá ven cómo después hizo con tratamiento simulado versus activo, claramente determinando, digamos, esos hallazgos iniciales cuando era, digamos, open label y sigue, digamos, le ganan obviamente al tratamiento simulado y tiene una duración de por lo menos hasta 5 semanas que sigue, digamos, durando. Basado en esa data, la FDA ahora aprobó el protocolo SAINT para usar, digamos, usando resonancia magnética funcional, un tratamiento acelerado. Esta se transformó en una compañía que se llama Magnus Medical, que ahora lo que hacen, todavía están tratando, digamos, de lanzarlo, pero ya está casi por lanzarse, digamos, te venden la máquina de TMS, te venden el neuronavegador, te procesan las imágenes, te cobran por eso y vos haces el tratamiento y ahora negociaron con diferentes seguros de salud que van a empezar a cubrir el tratamiento para hacer en unidades de internación psiquiátrica. Entonces esto, digamos, como una alternativa, por ejemplo, a terapia electroconvulsiva, parece muy atractivo. En una semana haces un tratamiento entero en vez de tenerlos internados 3 semanas, a veces para hacer terapia electroconvulsiva. Y obviamente, digamos, empieza como tratamientos internados, pero probablemente pase a ser un tratamiento ambulatorio también. ¿Qué más? Además de la cantidad de neuronavegación y número de pulsos, hay una droga que habitualmente se ha utilizado, digamos, los que nos acordamos de hace mucho tiempo, para tratar a la tuberculosis, que se llama descicloserina, que es un agonista parcial del receptor NMDA, del glutamato. Y este grupo en Canadá, también Cole lo publicó, que es otro Cole, no es el mismo Cole que estaba en el Cole del Saint, pero en el grupo de Alexander McGurr hicieron TMS dándole antes del tratamiento una dosis de descicloserina. Y lo que vieron es que la tasa de respuesta, como ven acá en el panel B, mejoró mucho más. O sea, acá lo ven en amarillo, como hubo una diferencia clara en la semana, entre la 2 y la 4, ya es una separación que siguió progresando, con una tasa de respuesta que habitualmente era del 20%, 30%, a 55% y 75%. Y con remisión clínica también considerable, no estadísticamente significativa a las 2 semanas, pero sí a las 4 semanas. Y ahora en los últimos minutos les quería contar un poquitito sobre cómo hacemos en nuestro tratamiento, nuestro protocolo de estrés postraumático. O sea, esto también basado en la teoría
de que, digamos, la amígdala conectada, digamos, está conectada al circuito de fear, de miedo, y también en la relación con el hipocampo digamos, al contextual processing, si uno fuese a estimular la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que obviamente está en el circuito de regulación de emoción y función ejecutiva, uno podría modular la actividad de la amígdala. Entonces, obviamente el problema que tenemos con estimulación magnética transcraneal, y ya lo han hablado en diferentes momentos, es que no hay penetración profunda de los pulsos magnéticos, entonces tenemos que entrar desde áreas corticales a modular circuitos de estructuras que son profundas. Lo que sabemos y lo que queríamos hacer era, digamos, down-regulate, o digamos, regular hacia abajo la reactividad de la amígdala al inhibir nuestra corteza dorsolateral prefrontal derecha, perdón. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo el protocolo de inhibición, o sea, el protocolo de baja frecuencia, de 1 Hz, en este momento, digamos, en esta circunstancia, como les contaba, en la corteza dorsolateral prefrontal derecha, a baja frecuencia, y cómo elegimos el lugar dentro de eso, haciendo neuronavegación con el área en la corteza lateral prefrontal derecha que está más correlacionada positivamente con la amígdala. Entonces usamos la misma neuronavegación, pero eligiendo como target la amígdala en vez de el área del cíngulo subgenual para depresión. Y tenemos un protocolo en el cual tenemos un objetivo de reclutar 60 pacientes con un protocolo de TMS que son 20 sesiones dadas en 2 semanas, o sea, 2 veces por día, 2 sesiones por día, de lunes a viernes, a baja frecuencia y con el target usando neuronavegación. Entonces acá ven cómo es la primera semana vienen a hacer el umbral motor, la entrevista clínica, me ven a mí, hacemos la resonancia magnética, y después hacen 2 semanas de 2 sesiones diarias de TMS, y lo que estamos midiendo, que todavía no tenemos publicado, obviamente es, como es para estrés postraumático, y ver la reacción de Startle, ¿no? Le hacemos test para ver cuánta reactividad tienen. Y acá vemos, digamos, obviamente muchos pacientes son excluidos, ya sea porque no llegan a la severidad que estamos buscando para PTSD, porque tienen psicosis, porque no pueden hacer resonancia magnética, pero hemos enrolado por ahora 17 pacientes, de los cuales han completado el tratamiento 11 pacientes, perdón, 30 pacientes, y 85% de nuestras muestras son femeninos, 60% caucásicos, con 41 años de edad promedio, y acá ven en general como en azul van a ver los que respondieron. Como tasa de respuesta en el estrés postraumático tenemos una barrera del 30%. Yo sé que no es lo mismo que en depresión. O sea, en ansiedad y en estrés postraumático, un 30% de mejora clínica, digamos, es clínicamente significativo y meaningful. Entonces acá vemos cómo tenemos un 67% de pacientes de los 30, 20 pacientes mejoraron por lo menos un 30% usando la escala PCL-5, y sigue, digamos, hasta 3 meses post tratamiento. Obviamente estamos tratando de hacer todos estos estudios con estudios de resonancia magnética funcional, en las cuales obviamente les ponemos digamos, imágenes, medimos la reactividad de la amígdala, y después hacemos lo que les contaba, el test de Startle, midiendo frecuencia cardíaca, conducción galvánica de la piel. Y lo que hemos encontrado es que
entre diferentes sujetos hay variabilidad, justificando la importancia de la neuronavegación para encontrar este lugar. Y también, ya sea buscando picos de alta o baja correlación, también tenemos entre los mismos sujetos una variabilidad. ¿Ok? Y como último, cosa antes de cerrar, le quería contar, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que responden al tratamiento con TMS pero recaen? Entonces estamos trabajando con una empresa en la cual, si el paciente ha respondido a TMS, en realidad, para mí, ¿qué quiere decir eso, digamos, hipotéticamente? Es que la estimulación del circuito que está relacionado a la corteza dorsolateral prefrontal izquierda resulta en una respuesta antidepresiva efectiva. Entonces, ¿qué pasa si, o sea, obviamente, como les contaba, las dificultades que tienen los seguros en cubrir tratamiento de salud, la cantidad de tiempo que los pacientes tienen que venir a recibir tratamiento, ¿viste? 6 semanas cada vez que hacen un curso de tratamiento, que es, digamos, depende de las distancias, entre 20 y 1 hora de distancia para venir a hacer tratamiento. ¿Qué pasa si pudiésemos hacer este tratamiento implantado? Entonces tenemos a los pacientes en los cuales tenemos la idea de implantar hacer un implante pequeño que no es intracerebral, sino que es, digamos, a nivel del hueso, sin penetrar la dura, con una antena magnetoeléctrica y que se puede hacer estimulación desde afuera. O sea, acá ya hemos demostrado haciendo el implante que podemos hacer umbral motor. Tenemos no anda el video, pero o sea, podemos usar el umbral motor en un paciente que tenía una cirugía, una neurocirugía en el cual hicimos, o sea, la neurocirugía era por otra cosa, pero pudimos hacer el estudio en este paciente, pudimos localizar la corteza motora primaria y efectivamente estimular el área del pulgar. Y, digamos, lo que tenemos ganas de hacer es, obviamente, un estudio clínico en el cual pacientes que han respondido al TMS, pero que han recaído digamos, repetidas veces, podrían llegar a tener un implante que es simplemente a nivel del hueso, no intracerebral, en el cual pueden hacer el tratamiento en su casa con un sombrero, una gorra, un casco, que lo que hace es mandar el impulso magnético a esa pieza magnetoeléctrica que convierte el impulso magnético en electricidad y estimula la corteza prefrontal. Entonces, digamos, conclusiones, tenemos más de 30 años de evidencia del TMS funcionando en depresión. Es la indicación más, digamos, globalmente aceptada y los protocolos están mejorando. Los protocolos están mejorando en duración, en tolerabilidad y en efectividad. Así que tenemos no solamente esos protocolos más interesantes, sino nuevas drogas como la D-cicloserina, viejas drogas como la D-cicloserina y aún la ketamina, que es una droga vieja, que empiezan a empezar a ayudar para poder hacerlos en combinación y mejorar aún más la respuesta. Y también la importancia de pensar en nuevas aplicaciones, por ejemplo, en estrés postraumático. ¿Ok? Pero bueno, así estamos. A ver, espero, voy a dejar de compartir. O sea, se va a dejar de compartir y podemos hablar. Gracias, Patricio, muchísimas gracias. Clarísimo, brillante como siempre y súper actualizado hoy. Gracias, Leandro. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta y transmitirte una polémica que escribieron ahí en el chat. Respecto al componente ansioso, así Sí. como se evalúa como marcador biológico la actividad de la amígdala y también las cargas de ansiedad por medio de escalas de evaluación. Como sucede en algunas cirugías cuando se estimula, por ejemplo, el hipotálamo posteromedial bilateral en agresividad, que hay una respuesta
simpática, digamos, observacional, fenomenológica, además de estas dos variables que mencionaste, ¿ustedes notan con TMS sí, cambios en la función autonómica como dilatación de la pupila, frecuencia cardíaca, presión arterial? Bueno, no hacemos habitualmente, digamos, monitoreo autonómico durante el tratamiento. Hay algunos protocolos interesantes que están, digamos, tratando de ubicar el área específicamente en la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, lo que se llama heart rate gated, que son papers que salen de Holanda, de un investigador que se llama Martín Arns, A-R-N-S, en el cual usa el ritmo cardíaco para localizar el mejor lugar para estimular, porque nota que ciertos lugares son mejores para estimular, tienen cambios en el QRS, digamos, no sé si era el QT o cuestiones digamos, de frecuencia cardíaca. Pero así que, o sea, lo que vos decís es verdad. Puede ser que haya biomarcadores autonómicos que probablemente ayuden en identificar la región para estimular mejor y tal vez no necesites una resonancia magnética funcional. Está bien. Bueno, hay una pregunta. Entiendo, Patricio, corregime si me equivoco, que los insurance contemplan que el criterio para cubrir un tratamiento, una prestación de TMS, es el fracaso con dos antidepresivos de familias distintas, incluyendo estrategias de combinación y potenciación, ¿verdad? En tiempo y dosis optimizados. Recién ahí el insurance lo contempla como una opción a cubrir, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, mira, acá, justo leía la pregunta del doctor Gómez. Yo no creo que sea el lobby de los laboratorios, yo creo que los seguros de salud de por sí mismos no quieren pagar, porque es mucho más claro. caro. O sea, ellos no necesitan digamos, que Pharma les diga que es caro pagar el TMS. El TMS es caro, o sea, puede ser más barato, pero en realidad las máquinas son caras, digamos, digamos, el alquiler del lugar, tenés que tener un técnico que haga el tratamiento, ¿viste? Obviamente, o sea, o lo haces vos, pero a vos te sale, digamos, lo que te sale tu hora de consulta, ¿entendés? Entonces, lo que muchas veces, digamos, desde el punto de vista financiero resulta mejor es tener a alguien que no es un médico, que lo entrenás para hacer, digamos, la localización y el tratamiento y que esté ahí para ajustar, para ver si el paciente le molesta, etcétera. Mientras, obviamente, vos estás viendo pacientes y a vos te pagan más por ver pacientes que por estar sentado, digamos, no haciendo nada y sobre todo si siguen pagando por el TMS, digamos, ¿entendés lo que digo? Pero bueno, esa es la razón Creo que esto es un habitual. debate que aplica a varias áreas de nuestro trabajo, como son, por ejemplo, qué sé yo, la cobertura del Deep Brain Stimulation para Parkinson. Está abierto el debate. ¿Por qué no empezar antes? ¿Por qué Claro. dejar que deteriore tanto? Los LATs, los antipsicóticos de larga duración, ¿por qué tiene que tener 6 internaciones, 18 brotes para empezar a cubrirlos? El sustrato, el motivo no es científico, digamos. Si arrancás con un episodio depresivo y sopesás la indicación con las conveniencias y preferencias del paciente, sería, desde el punto de vista terapéutico, más conveniente empezar desde el inicio con TMS. No hay motivo científico para dilatarlo. No hay Correcto. motivo, bueno, no hay motivo científico más allá de que haya, o sea, de que no hay evidencia de tratamiento de pacientes, digamos, vírgenes, naive, con TMS, porque nadie llega necesariamente virgen al TMS, en ningún estudio. O sea, si vos me decís a mí,
O sea, yo me parece, digamos, desde el punto de vista biológico, tiene que ser todavía determinado de una manera, digamos, mediante clínica, científica, digamos, estándar, digamos, de ensayo clínico, pero si vos me preguntases a mí, en un paciente, digamos, adolescente o, digamos, joven, yo primero haría estimulación magnética transcraneal, sin dudarlo. O sea, no tiene efectos adversos, salvo, obviamente, la molestia del TMS, no tiene, digamos, ¿viste? ¿Entendés lo que digo? Yo lo haría sin duda. Es totalmente compatible con los demás tratamientos farmacológicos Sí. estándares. Y en casos de pacientes que en forma particular, privada, se financian el tratamiento, ¿hay experiencia con empezar mucho antes que esperar a tantos fracasos farmacológicos? No, digamos, pero se ha demostrado digamos, que la tasa de resistencia no cambia necesariamente. Y si es buena, ¿por qué no lo vas a hacer? Esta en realidad todavía hay que determinarlo. O sea, hay estudios que han mostrado que es más tolerable, por ejemplo, que la terapia de aumento con antipsicóticos. O sea, ¿no? Correcto. Es más inocuo desde ya, máxime teniendo en cuenta que es inocuo, no hay anestesia, relajantes musculares, ni vía endovenosa. O sea, sería una opción Sí, razonable empezar antes, como la clozapina, por ejemplo, que también es un debate. ¿Por qué esperar tanto? Creo que tal viene cual, más por el tal, lado del costo que implica para las coberturas de salud que por una razón médica. tal cual, Sí. tal cual. ¿Alguna pregunta? Yo le quería preguntar algo a Patricio. ¿Cómo manejan Dale, ustedes, Dani. sí, cómo manejan ustedes el paciente que viene con este cuadro de depresión ya medicado? ¿Ustedes lo toman el control total sobre la cuestión farmacológica también a medida que van haciendo TMS? ¿O eso, quiero saber cómo lo manejan? Si sigue aparte su cuestión farmacológica, lo manejan ustedes junto con el TMS. Yo prefiero, en la mayor cantidad de casos, es que, o sea, hablar con el psiquiatra que refiere el paciente y decirle, che, hagamos algo, tío. O sea, obviamente, muchas veces el combo de antidepresivos o lo que sea que estén tomando, en el momento en el que te vienen a ver y vos determinás que hay que hacer TMS, obviamente no ha funcionado. ¿Entendés? O sea, entonces es una buena oportunidad para decir cambiemos algo, ¿no? Ajá. Y, coordinando con el psiquiatra, le puede decir, che, mirá, voy a empezar el TMS en una semana o en 2 semanas, o sea, hagamos los cambios, o si querés, sacale todo y que pase las 2, 3 semanas, por ejemplo, sin nada mientras hacemos el TMS, y después podés empezar un inhibidor de la monoamina oxidasa o como quieras, ¿entendés? O sea yo creo que yo trato igualmente como, o sea, sobre todo en TMS, porque muchas veces está el técnico, yo veo al paciente una vez por semana para ver cómo está, ¿viste? O sea, yo estoy en la clínica, ¿viste? O haciendo terapia electroconvulsiva o en mi laboratorio, no estoy todo el día ahí en la clínica viendo a todos los pacientes todo el día. Entonces trato de que la coordina, o sea, que sea de una manera coordinada, pero si es farmacológico, que lo guíe el psiquiatra que refiere. Decirle, che, ¿qué te parece si le añadimos esto o le esta cosa? Bueno, bárbaro, está bien. Bueno, voy a ir a monitorear, te aviso si tiene efectos adversos, pero que te llame a vos hay que sacarlo. Claro. Y en el caso de que se establezca un protocolo, por ejemplo, la estimulación de la corteza dorsolateral izquierda, eh, a medida que avanza el proceso, si un paciente te aparece, empieza con rasgos de más ansiedad, empiezan a aparecer otras cosas, ¿se sostiene el protocolo hasta el finalizar o van haciendo un cambio y Buenísima la pasa a pregunta. inhibición del lado derecho? Buenísima la pregunta. Una de las cosas que yo hago habitualmente es
O sea, si para la semana, al final de la semana 2 o principio de la semana 3 el paciente no ha mejorado, si los síntomas, digamos, más prominentes son ansiosos, añado baja frecuencia del lado derecho. Y los síntomas que todavía no han mejorado son, digamos, melancolía, depresión, etcétera. En vez de hacer 3.000 pulsos, subo a hacer 5.000 pulsos. Subiendo a 5.000 pulsos, en realidad no necesariamente tenés que, digamos, alargar el tratamiento, sino lo que haces es acortar el periodo intertren de 25 segundos a 20 o a 15 segundos, y entonces terminás dando, digamos, más pulsos en la misma cantidad de tiempo. Bien, gracias por eso. Creo que Matías Hay una pregunta había que levantado la mano. la respondiste respecto a la experiencia a largo plazo en recaídas en pacientes después de TMS. Vos mencionaste algo al respecto que tiene más que ver con lo regulatorio que con lo científico. Sí. Sí, o sea, la verdad que hay pocos estudios que sigan al paciente más de 3 meses. En mi experiencia clínica, la tasa de recaída depende mucho del tipo de tratamiento de depresión resistente que tiene el paciente. Esto lo sabemos, digamos, que no es solamente por TMS, sino aún la terapia electroconvulsiva o la farmacología. Cuanto más resistente el tratamiento, el paciente, es como que la duración de respuesta a cada intervención va a ser más corta. No es porque el tratamiento no es efectivo, es porque el cerebro, el biotipo de ese paciente tiende a revertir al estado depresivo. Yo por eso soy, digamos, más un proponente, como sabes bien, Leandro, de terapias antidepresivas que a veces son, digamos, invasivas en el sentido de que son quirúrgicas, pero que proveen a largo plazo tratamiento, ¿entendés? O sea, vos haces un haces un tratamiento de TMS, dura 6 semanas, después no haces nada más. La lógica es que vayas a recaer. Haces terapia electroconvulsiva, 12 sesiones, ponele. Terminás, el 40% de los pacientes recaen a los 6 meses en terapia electroconvulsiva. No es porque el TEC no funciona, es porque haces TEC en los pacientes más resistentes al tratamiento. Lo mismo pasa con, digamos, con la data que tenemos, por ejemplo, del STAR-D. En el STAR-D, los pacientes que habían fallado o sea, que respondieron al tercer tratamiento antidepresivo, el 65% de los pacientes habían recaído al año. No es que digamos, que el paso 3 del STAR-D es malo. Es el cerebro de esos pacientes tiende naturalmente o, digamos, antinaturalmente a recaer al estado depresivo. Entonces, para mí la respuesta a largo plazo, yo sé que estamos hablando de TMS hoy, que el curso es TMS, pero para mí la respuesta a la depresión resistente al tratamiento va a ser siempre digamos, va a ser más, digamos, estoy mucho más inclinado a hacer, digamos, intervenciones quirúrgicas, ya sea estimulación vagal o estimulación cerebral profunda, o estas tecnologías nuevas que estamos, digamos, piloteando. Pero, a ver, no obstante, los datos que mostraste del estudio naturalístico de la doctora Carpenter sí, le estarían ganando al tercer, cuarto paso del STAR-D en respuesta y remisión. En tasa de respuesta y remisión, sí. Sí, es verdad. Sí, hay una pregunta ahí que vos la leíste ya, Patricio, vi que es de Matías Basallos. ¿Querés responderla? Sí, fue la que No, dice, lo que te pregunta es si en el protocolo para estrés postraumático sería una frecuencia inhibitoria sobre la corteza prefrontal dorsolateral para llegar a la amígdala, y la segunda es por qué no probar por el temporal a través del hipocampo. Yo creo que acá hay un tema de alcance, de profundidad. Sí, no penetra, pero no penetra a la amígdala desde... y aparte no penetra. No penetra y hacer
TMS en esta zona va a ser muy difícil de tolerar. Porque tenés mucho músculo. Patricio, El macetero ahí te va... estabas hablando, perdón, no te escuché bien, te interrumpí. No, sí. O sea, es una frecuencia inhibitoria, sí. Es una frecuencia inhibitoria, es de baja frecuencia. Esto está formalmente aprobado para trastorno depresivo, episodios depresivos mayores fuera del contexto del espectro bipolar. Sabemos que, bueno, el diagnóstico de la bipolaridad, cuando se manifiesta exclusivamente al principio hacia el polo depresivo, es difícil, lleva años, cada vez menos años, pero sigue llevando años, y que hay indicadores, algunos con más evidencia, otros con menos. Uno de ellos es que las depresiones bipolares suelen ser más resistentes. Tuviste te encontraste ante la situación de tratar un episodio depresivo resistente que eventualmente era dentro del contexto del espectro bipolar, y cuáles son las respuestas de los pacientes, si hay o no hay switcheo, si hay estados mixtos, si responden terapéuticamente como no suele haber trastorno depresivo switcheos, mayor. hay estudios que se están haciendo con el SAINT para depresión bipolar. Pero yo no, digamos, porque trato pacientes en los cuales, o sea, obviamente tengo, digamos, algo de cintura, pero solamente puedo tratar pacientes con depresión unipolar. Prácticamente tenés un nivel de certeza altísimo de que el diagnóstico... Sí, o sea, no sé si es tan alto, viste, yo qué sé. Ojalá, viste. Ahí, pobre Fabián, me preguntó si le puedo compartir la cosa. Como tengo mucha data ahí que no está publicada, viste, sobre todo la segunda parte, no te puedo compartir el PowerPoint. ¿Ok? Discúlpame. Pero bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Ahí, Verónica. Ahí no se la escucha. A ver si la puede desmutear a Verónica. O que la escriban. O sea. Pueden escribir las preguntas que quieren, salvo... ¿Está Fabi Cremachi por ahí? ¿Conectado sigue? Ahí puedes activar, Verónica, tu micrófono. Perdón que sea tan preguntona, pero muchas gracias, Doc. Es súper explicativa su charla. Yo estoy iniciando en el Ecuador con estimulación magnética transcraneal y desde el mes de mayo. Y mi pregunta es, porque me queda la duda, los 3.000 pulsos que se deben dar al día, los 3.000, sí, pulsos. ¿Eso es lo mismo que el ITBS, que se da los 600 pulsos por 3 sesiones? O sea, el equivalente al día. El equivalente de los 3.000 pulsos es 3 minutos de ITBS, que son 600 pulsos. 600, ya. Muchas gracias. Entonces, si haces 9 minutos, haces 1.800. En el día. ¿Y ese es el de 3 semanas? No, en una sesión de 9 minutos. O sea, sí, el estudio 3D es 600 pulsos, 3 minutos al día. Eso se da en 3 sesiones. No, en una sesión. Si querés, o sea, yo a veces lo que digo es que como clínicamente, o sea, no te hace mucha diferencia tener al paciente sentado 3 o 6 minutos o 9 minutos. El tipo ya viene a tu clínica, hace 9 minutos, o sea, tenés más probabilidad de que, o sea, le das más dosis, ¿me entendés? Y esto Respecto a eso, Patricio, ya, Verónica, ahora te dejo. Sabemos que en psiquiatría, en todo lo que tiene que ver con el nivel de conciencia, digamos,
algo que no es ni extrapiramidal, ni de movimientos, ni un componente doloroso, el efecto placebo existe. De hecho, para que se apruebe una droga, se tiene que separar claramente del mismo. No resulta llamativo en la comunidad de los expertos en TMS que el protocolo de no inferioridad en el que el paciente va 3 minutos tiene la misma eficacia y sustentabilidad que si va 40. Bueno, pero en el estudio clínico es doble ciego. Entonces los pacientes hacían, digamos, tratamiento simulado con uno de los dos. O sea, iban y recibían los dos tratamientos. Uno simulado y el otro activo. Estaban al mismo tiempo. Claro. O sea, es doble ciego randomizado. Entonces, o sea, se sientan en la silla y reciben 40 minutos de tratamiento, o sea, 37 de un lado y 3 con Theta Burst. Y en tu experiencia o lo que hablas con los líderes en el tema y demás, ¿se está socavando de alguna manera el efecto placebo al estar 3 minutos a diferencia de 40? No sé, depende cómo lo... no lo has visto. Lo dibuje, Digamos, depende no cómo lo dibuje, porque le voy a decir, mirá, estos 3 minutos mucho más efectivo, ping. Yo qué sé, no sé, pero te lo dejo a vos. Lo placebeás por otro lado. No sé, sí. O te hago el doble en 6 minutos, pum. Mirá. O sea, yo qué sé, o sea, lo podés pilotear como quieras, o sea, no sé, obviamente es recontra importante la consideración de la interacción humana que tenés, pero, o sea, yo a mis pacientes los veo una vez por semana, el resto del tiempo los ve mi técnico, que es buenísimo. Mi técnico es un tipo bárbaro, es un tipo aparte cálido, se lleva bien con los pacientes. Yo creo que tal vez es parte de que los pacientes anden bien, obviamente. Pero bueno, son factores mucho más difíciles a veces de medir. Perdón, Verónica, Vos mencionaste que algunos terminar. trabajan. Pero aquellos Verónica no terminó su pregunta. Verónica, dale para adelante. Algo que yo quería comentarle, porque yo pienso que muchos de los que estamos aquí somos nuevos, que yo he visto en la consulta, en la evolución de los pacientes, es que lo que se logra en 3 meses de medicación, se logra a la 6ª sesión. Y lo que se logra a los 2 años de tratamiento, se logra en las 30 sesiones, que me parece espectacular. Sí. Eso era todo. Gracias. Sí. Ahí, a mí, llegando a la amígdala para el trastorno de estrés postraumático, ¿se podría tratar también trastorno de pánico con esta técnica? Puede ser, pregunta Milka. Puede ser, sí. Digamos, es cuestión de hacer el estudio. No estoy, digamos, familiarizado con TMS para el trastorno de pánico. Disculpame. Bueno. Dani, ¿querés hacer alguna pregunta? Aprovecho ya que estás, Patricia, y te pregunto, ¿alguna experiencia con síndrome catatónico con TMS? No, yo no tengo ninguna experiencia. Para eso es terapia electroconvulsiva, para adelante. Sí. Pero he visto muchos estudios en donde lo están utilizando y hay resultados interesantes, por eso le preguntaba. Sí. Está bien, gracias. Bueno, Patricio, yo igual considero que aquellos que no trabajan y que están más aislados, que no se duchan, que están postrados, vayan 3 o 40 minutos, ya levantarse, ducharse, vestirse, salir a la calle, ir a la clínica, hablar con el técnico, algún impacto debe tener. Pero bueno, es simplemente algo que infiero, no tengo ninguna evidencia. Entiendo. Pero entonces, digamos, más allá de que, digamos, tenga que ser determinado por la evidencia, hacerle 9 minutos de Theta Burst. Haces el equivalente a 3 sesiones diarias.
Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que estamos. La verdad, no te querés, estás hace 1 hora y media ya, Patricio. Te agradecemos una vez más, enormemente, infinitamente, en nombre de la AAP, del capítulo de neuromodulación, del cual sos parte. Y bueno, Bueno, gracias. será hasta Gracias la por la próxima. Dani, ¿querés cerrar? Sí, la verdad que una excelente charla, Patricio, muy, muy rica. Creo que todos nos llevamos algo muy, muy interesante, muchos aportes que nos diste con mucha claridad de conceptos, así que la verdad que fue muy agradable poder tener esta charla contigo. Gracias. Bueno, bárbaro. Ok. Un abrazo a todos. Bueno, un abrazo enorme Chao. desde Argentina y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, brillante, clarísimo. Adiós. Chau, chau. Chao.